Wake up, it's a long night, darling. Wake up, it's the brightest sky. No love, it's a dark night, darling. Hold on to me for dear life. Wake up, where do we go to? Wake up, fire, fire in your eye. Oh love, we will try to come and save you. It's all just a matter of time. Wake up, won't you listen to the people? Wake up from the mountain of the lies. No love, you've been upon through every sequel. El col·lectiu artístico multidisciplinar entemé cine expandiu, performance, artes escèniques i plàstiques va crear un universo distópico que fala de les crisis d'anguanyo. Omegaville es un proyecto de cine expandido en el que trabajamos un universo distópico y en realidad estamos hablando de la sociedad actual. Trabajamos, bueno, como venimos haciendo los Tres Cerditos, con basura y este universo, además de abordar los temas que más nos preocupan y ser críticas con la sociedad actual, queremos también abrir un rayo de esperanza a posibilidades de salir de esta especie de sociedad dura en la que estamos viviendo, y con ese rayo de esperanza que queremos ser la resistencia dentro de este universo, y tenemos como una parte más oscura en la que trabajamos mucho con basura tecnológica y una parte más luminosa en la que trabajamos con otro tipo de basura como la lana, que ya hace muchos años que ha pasado a ser un residuo y que no se utiliza, y hemos empezado a trabajarla. Y no, bueno, claro, es un material muy noble con el que estamos trabajando pantallas y que es como la parte blanca, la parte luminosa de este proyecto. Wake up, we just lost another family. Wake up, 'cause we need the world to see. No love, they won't ever understand us. Too bad, we're just bodies on a screen. Partimos nuestra primera inspiración fue Alphaville de Godard. De ahí viene el nombre Omegaville, el final, esta sociedad que parece que es la sociedad del fin del mundo, y hablamos de individualismo, hablamos de la ausencia de la lucha colectiva o de la desaparición de la lucha colectiva, hablamos del imperio de los multimillonarios, hablamos de la desesperanza, del miedo, de la sumisión, de cosas que en definitiva nos están afectando a todos y de las que todas somos partícipes. Hablamos de redes sociales, hablamos de esa presencia continua del móvil en nuestras manos, de casi los cuerpos cyborg, de los óvulos esperando útero congelados. Hablamos de todo esto para después empezar a intentar descubrir esa base de dónde está la amistad, dónde está la comunidad, dónde está el ser humano y desde qué lugares podemos escapar de este mundo tan oscuro en el que estamos. Wake up, they don't care about the people. Wake up, they don't care about you too. Oh love, if you're walking with the people, hold on, 'cause they're coming for you. Omegaville es una pieza de cine expandido. El cine expandido es un concepto bastante nuevo, o sea que no está de más explicarlo, y en base es hacer una película en directo, de tal forma que las acciones que generan esas imágenes también forman parte de la obra. Entonces pasa a ser como una película escénica, ¿no? Y también, bueno, es el concepto de la performance, abre la escena a todo tipo de artistas, incluidos los artistas plásticos, no solo los bailarines, los actores. Entonces, lo escénico cambia también, esas escenografías tan creativas, la performance dentro de lo que es la acción del cine, ¿no? Wake up, little boy, they don't want you. Wake up, you might threaten their plan. Run, run, no
before they come and find you. Grabamos las maquetas, utilizamos la cámara como lupa, ¿no? Todas esas miniaturas las grabamos y las ampliamos en una imagen y usamos todo tipo de juguetitos, desechos, cositas que encontramos y vamos construyendo una pequeña ciudad que nos sirve para hacer esta ficción. Luego también hacemos teatro de sombras, la verdad es que hay mucha mezcla de objetos en escena, entonces yo pienso también que en vez de cine expandido a veces hacemos cine esparramado, ¿no? Porque está toda la escena llena de objetos que van siendo grabados, manipulados, pero de forma muy analógica. Puede haber un muñequito movido con un alambre, puede haber una sombra hecha con una linterna, todo se va mezclando en pro de la narración.